Entonces, como por ahí dice, en 1969 me topé con el maestro Takata y me encontré con el Zen. Un poquito después empecé a practicar y pertenezco al linaje Yamada Takata. Mumon Yamada fue el maestro de Eyo Takata y Eyo Takata fue mi maestro pues, ya hace muchos años, desde digamos 1969. Posteriormente, después de que murió, estoy a cargo del maestro Norman Fisher Soketsu, que pertenece al linaje de Suzuki Roshi. De manera que entonces voy a tener los dos linajes, el linaje Rinzai del Zen de Japón y el Soto del Zen Center de San Francisco, pero el maestro Norman Fisher ahora tiene un lugar que se llama Everyday Zen, de manera que perteneceré a esos dos linajes, tendré esas dos escuelas, manejaré esas dos escuelas. ¿Quiere hablar un poco sobre el maestro Takata? ¿Cómo de Como lo que me comentaba anteriormente, de que un día se dio cuenta que tenía que salir de Japón y llegó a México y... Bueno, ¿cómo es que llegó el maestro Takata a México, no? ¿Cuándo fue? Como por 1958 hubo el seminario Zen y Psicoanálisis. Unos dicen que en la Ciudad de México, en la Facultad de Filosofía, y otros dicen que en Cuernavaca. Estuvieron Titi Suzuki y Eric Fromm. Titi Suzuki es de Taro Tsaitse Suzuki, el que había escrito varios libros sobre Zen. Él era una persona que pertenecía al Zen académico, no era un maestro Zen. Sin embargo, fue quien abrió la puerta del Zen en México a partir de esta conferencia. Fue determinante, porque allí se encontraba Richard Crowley, y a partir de esta conferencia viajó a Japón. Decía el maestro Takata, le pregunté, ¿cómo llegó a Japón? Pues porque era muy difícil en aquella época entrar a un monasterio. Y dice el maestro Takata, no sé. El asunto es que ya estaba ahí en el monasterio y se hicieron amigos. Estuvo 3 años. Y Richard Crowley, pues venía de aquella bandada de los hippies. Entonces le dice al maestro Takata, es necesario que viajes a Estados Unidos y tú, como un profesional de la cultura oriental, nos des una explicación por qué surgieron esos hippies. Pero después conoce a los mexicanos. Ellos tienen tanto de la cultura oriental. Y entonces Eyo Takata salió del monasterio, llegó a San Francisco, luego subió a Baltimore, allí se encontró con Richard Crowley. Uno viajó en un barco directo de Japón a México, el maestro Takata, y Richard Crowley tomó otro barco que le fue a dar la vuelta por Australia, por el sur de América, y luego subió para llegar hasta Baltimore. Y ya que se encontraron allí, el maestro Takata bajó con Richard Crowley aquí a México. Entonces, así fue como llegó el maestro Takata. Y, como había dicho, fue quien trajo el Dharma a México a través de la enseñanza Zen. Abrió las puertas del Dharma.
En aquella época, hace más de 40 años, en 1967, él era la única persona, el único maestro que podía enseñar Dharma, y ya posteriormente, ahora, ya hay varias líneas dentro del budismo con las que se puede practicar. Y todos le deben al maestro Takata la práctica, que podamos estar ahora en diferentes espacios abiertos para la práctica del Dharma. Okay. Esa es la importancia de la llegada del maestro Takata, ¿no? Aquí en México. ¿Qué es cómo definiría la práctica del Zen? Pues a través del Zazen, a través de la... Pues estrictamente la práctica del Zen consiste en sentarse y respirar. Parafraseando al maestro Nakata, decía sentarse y respirar de la forma más simple, de la forma más sencilla. Hay algunos detallitos que hay que aprender: sentarse, relajarse y concentrarse en la exhalación y en la inhalación. Pero prácticamente es recuperar nuestra forma natural de respirar, así como lo hizo Shakyamuni Buda, que en su tiempo él andaba buscando maestros, aprendió con uno, con otro, diferentes técnicas de aquella época, psicología de aquella época, filosofía de aquella época, esoterismo de aquella época, hasta que finalmente, rendido y aburrido de que no encontraba lo que quería, se sentó, hizo un montoncito de hojas, como un cojincito, como los cojincitos que tenemos para sentarnos, y debajo de un árbol se sentó y se puso a respirar como lo hacía de niño, y ahí se quedó 7 noches con sus días, hasta que recuperó esa forma de respirar, y dentro de nuestra línea simplemente decimos: se encontró a sí mismo.